Está bien. Puedes decir lo que quieras. Todos nos llevamos muy bien, somos muy contentos. La luz fluye en todas las logias de occidente a oeste. Portadores de una tradición centenaria, nacida en el seno de una taberna en el centro de Londres en 1717, directamente desde el ganso y la parrilla, llegan ahora el pollo y el metate. Tú primero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches para nosotros. Ahorita que estamos haciendo esta grabación del podcast, es un gusto para nosotros estar transmitiendo en esta ocasión en la Taberna del Pollo y el Metate. Presento a mis amigos Alberto Madrid, Omar Chávez, Azael Sotelo, Arturo Sevilla. ¿Cómo están, amigos? Y hermanos, sobre todo. Muy bien, Andrés, aquí. Muchísimas gracias. Ansiosos por empezar. Muy bien, contentos de regresarnos por reencontrarnos en retomar la botella que dejamos abierta y ahora sí acabarla. En medio de la canícula con un calor insoportable en todos lados. Pero aquí no me hables de calor. Perfecto. Omar, ¿por qué no nos das el disclaimer? Todas las noches, como todas las ocasiones, muchas gracias por acompañarnos y recuerden los comentarios que aquí decimos y las personas que aquí hablan a nombre propio, representan la posición de nosotros nada más. Ningún cuerpo, ningún gran logia, ningún gran cuerpo de ninguna índole está representado aquí. Entonces, son opiniones personales y como un punto extra, si le dan clic a la campanita, ya nos han hecho unos comentarios del programa pasado. Si le dan clic a la campanita, en notificaciones todas les podrán salir cuando salga el programa, porque ya vieron que somos muy irregulares. Literalmente sale cuando coincidimos o cuando queremos. Entonces, para que tengan las notificaciones del pollo, de la Taberna del Pollo y el Metate. Y qué bueno que lo mencionas, porque también hay que decirle a las personas que nos siguen, que le den like a los videos en YouTube, que le den me gusta para que pues se vea, se refleje el trabajo que estamos haciendo. Acuérdense que también estamos en Spotify y también estamos en iVoox. Entonces, también síganos ahí, denle seguir y bueno, vamos a darle a la plática de esta noche. Nos quedamos en que, bueno, el mito es secular y el rito York es muy eclesiástico, ¿así era? Religioso, habían dicho. Religioso. A ver, vamos a darle. Muchos. Paréntesis, son irregulares en la transmisión. Paréntesis. Por ahora somos regulares todos. Solo por hoy. Hasta que nos corran por nuestras opiniones. Exactamente. Sí, vamos a ver qué pasa después de hoy. Para empezar el rito escocés, hay varias vertientes de rito escocés. Así como no puedes hablar de un solo rito York, no puedes hablar de un solo rito escocés. Hay varias vertientes. La vertiente que nace en Estados Unidos, que es la vertiente que nace original. Aquí un mito indirecto. Olvídense de Federico de Prusia. Eso es más mito y más leyenda que... iba a decir Irán. Perdón. Es un super mito eso. No existe. Que Benito Juárez era de todos los ritos. El rito escocés nace en Estados Unidos y nace del grado cuarto al grado 33. Mi querido hermano Arturo, si nos es tan amable de prestarnos unas presentaciones que ha hecho, él demostró la evolución del rito escocés y cómo fue saliendo de ese Estados Unidos y llegando a la Europa continental, y nace del cuarto al 33. O sea, olvidémonos de la leyenda de Federico de Prusia, que un día dijo, voy a inventar un sistema masónico y por alguna razón voy a querer que ese país que acaba de nacer allá en América sea el encargado de él. No es tema para otra ocasión.
bueno, hay varias vertientes del rito escocés, pero la que nace original, la que conocemos y llega a México, nunca fue secular, nunca fue pensado de esa manera. No puede ser los que conocemos los grados, conocemos el 14, el 18, hay elementos que son literalmente casi una comunión. Son elementos muy espirituales. Y luego si nos vamos todavía a los grados caballerescos, el hecho de que sean caballerescos, eso implica una ungión, una ungión, si no voy a decir religiosa, pero espiritual en cierta manera, y además un caballero tenía que ser ungido en esa época por la iglesia. Entonces, no se puede hablar de un rito secular, y lo que yo mencioné la vez pasada, y eso quiero cerrar mi comentario hoy, es que ya es un hecho y está probado que aquí en México el rito escocés que practicamos es el rito variante del Gran Oriente de Cuba y las Antillas de Covadonga. Los que me conozcan saben que aquí yo me clavo con ese tema, no lo voy a hacer hoy. Eso es un hecho, o sea, ya está probado con las liturgias, que viene de ahí directamente. Y algo que yo he notado y está muy interesante es que el mismo Covadonga nunca fue una persona secular. Él pasa algo bien curioso, en sus rituales de silencio y la primera y tercera edición de Cuba y las Antillas, que los tengo, ahí menciona de que pueden aceptar ateos, pero cuando se le pregunta si cree en Dios, dice, se le darán los argumentos del grado quinto y del grado 14, con el cual comprenderá su error o con el cual se le hará entender la existencia de Dios. Entonces, ni siquiera el autor de estos rituales actuales tuvo esa diferencia de hacer una secularización. Con el tiempo, y esto también lo hemos visto con la evolución de las liturgias o de evolución en algunos casos, se le han ido quitando párrafos que no nos gustan. Y muchos de esos párrafos tienen que ver párrafos donde se menciona a Dios, párrafos donde se menciona espiritualidad, el gran arquitecto del universo, se van quitando poco a poco, pero esos son ahora sí que destajos que hace la persona que revisa el ritual en esos momentos. Entonces, esa sería mi aportación en cuanto a este rito. Sin embargo, en México sigue circulando la versión, bueno, si tú hablas con los masones viejos, ya de la vieja escuela, cuando tú hablas con ellos y les preguntas sobre o la finalidad del rito escocés antiguo y aceptado, te dicen que precisamente es hacerte líder, prepararte de manera más social, ¿no? Y de lo que te dicen del rito York es que el rito York le quitó a la masonería toda la cuestión esotérica, de liderazgo, la cuestión social, y que lo volvieron totalmente religioso. Entonces es ahí, yo creo que es aquí en México donde se pierde más que nada el sentido del rito escocés antiguo y aceptado, porque hasta donde yo sé, las cosas que se manejan en ciertos grados en el rito escocés antiguo y aceptado según México, no son las mismas finalidades que se tienen en el rito escocés antiguo y aceptado de Norteamérica. Hay las cuestiones son un poquito más, no voy a decir religiosas, pero sí un poquito más espirituales según el rito escocés antiguo y aceptado de Estados Unidos. Muy parecido a lo que nosotros tenemos en el rito York, ¿no? Pero no sé, ustedes son los expertos en el rito escocés antiguo y aceptado. Sin embargo, repito, en México existe esa teoría y tú les preguntas a los masones de la vieja escuela y es lo que te dicen. El rito escocés es para preparar líderes sociales. No lo sé. Lo curioso que es eso. En el rito escocés antiguo aceptado Estados Unidos y México sí tiene las mismas finalidades, pero en México está más cargado hacia un lado. O sea, en ambas partes existe la cuestión social, moral, pero en México es lo principal, porque a falta del alma de la masonería en México, como alguna vez lo he dicho, a falta de simbolismo, se ha cargado a que la masonería es política y los que estudian tienden a ser esotéricos y hasta ocultistas.
no nos centramos en la simbología. Pero sí, definitivamente el rito escocés antiguo aceptado tiene su parte espiritual, muy marcada hasta religiosa. Recordemos que los grados que se hicieron después, el rito escocés antiguo aceptado en 1801, el 31 de mayo, por John Mitchell y Federico Dalco, nacen en los años 1700 en Francia, que paradójicamente en ese momento Francia, en ese siglo, era más religiosa que Inglaterra, inclusive era sumamente católica, era el hijo predilecto del catolicismo. Y a la vuelta del siglo, Francia se vuelve más liberal que Inglaterra, o sea, se fue un extremo a otro. Cuando la masonería llega a Inglaterra, Francia, llega a un lugar sumamente católico y empieza a nacer una serie de grados, como bien lo dijo Mar, de toque caballeresco, por lo mismo, porque era un siglo en esa Francia, en un siglo, o en ese siglo era una Francia muy católica. Inclusive la banda de maestro, ¿por qué nace la banda de maestro? ¿Y por qué se usó ahí? Porque a los aristócratas que se les invitaba a entrar a las logias, para darle el toque caballeresco, era guardar su espada en la banda. Por eso nace el uso de la banda en el grado de maestro. Y queda la reminiscencia, ¿no? Hasta en los nombres de los distintos grados del rito escocés antiguo aceptado, y poco a poco se fue transformando a enfocarse en un factor social, lo mismo que pasó también en las logias simbólicas en México. Es una continuidad de mentalidad, creo. Creo Sí, yo. aquí hay otra cuestión que no hemos mencionado, es existen varias evidencias, o hay mucha evidencia en que el rito escocés, de hecho, era originalmente altamente cristiano, por ponerlo de esa manera. Simplemente el grado Rosacruz es cristiano. Y eso viene obviamente desde sus raíces en el rito francés. Tal es el caso que inclusive si bien, y eso es importante también mencionar, el primer Supremo Consejo, no recuerdo si 2 o 3 de sus fundadores eran judíos, o sea, los primeros miembros del Supremo Consejo. Eran 3, según yo. Creo que eran 3, uno era rabino, de hecho. Moses Holbrook era uno de ellos. El Supremo Consejo Norte, cuando se creó, el requisito era que uno fuera cristiano trinitario. Tal requisito fue heredado inclusive y actualmente todavía se aplica en el caso de Inglaterra, el de Escocia y el de Irlanda. Es decir, tú tienes que ser cristiano trinitario para entrar a los grados que le llamamos filosóficos en México. Pero sin irnos tan allá al grado de los grados filosóficos, porque pudiéramos decir, bueno, esos son usos y costumbres de cada país en grados filosóficos, pero tal vez tenemos que hablar un poquito más en los grados simbólicos o azules. Hay una carta de Charles Lafon-Lavedat, justamente, donde está discutiendo la razón, tratando de justificar la situación de los grados de las logias escocesas contra las logias yorquinas en Luisiana. Y una de las razones que, como se autodenomina, es nosotros los masones cristianos y ellos los masones judíos. Sí. Y dice, de todas maneras, a pesar de que nosotros somos masones cristianos, aquí caben nuestros hermanos judíos, no hay problema. Pero digo, eso expone otras cuestiones, no viene al caso qué significaba de qué es lo que viene esa carta, sino nada más lo menciono como evidencia justamente de que el rito escocés, del cual vienen muchísimos de nuestros rituales y usos y costumbres, etcétera, justamente era de un grupo que se autodenominaban masones cristianos. También hay que reconocer, por ejemplo, muchas de las cuestiones que hacemos en nuestras logias son plegarias. El rito de York es lo hace muy evidente, pero en el rito escocés existen, y simplemente a la apertura de los trabajos en el rito escocés se hace una plegaria. Tal vez no lo reconozcamos como tal. Algunas jurisdicciones hacen una plegaria a través del gran orador, otros simplemente el venerable maestro cuando abre los trabajos, eso es una plegaria.
Pero bueno. Y que ya muchas logias la están quitando o muchos rituales lo están quitando. No sé a qué me refiero, y sin meterme a discutir ritual, porque hay unas plegarias muy en específico que sí se hacen. Creo que Tamaulipas la hace, si no me equivoco. Acá Baja California no la hace, pero pues cuando el venerable maestro agarra y dice tan abierto, ¿no? Eso es una plegaria como tal, si lo consideramos que son las primeras palabras que se dice aquí en México. Ahora, aquí en México también está la situación, yo pienso que el rito escocés se vio un poquito... la realidad de la masonería en México es una vivencia única. Yo platicaba con muchos hermanos de otras partes donde sí ha habido, por ejemplo, el enfrentamiento con los caballeros de Colón. En Estados Unidos, por ejemplo, los caballeros de Colón y los masones a veces que sesionan en el mismo edificio. O sea, es decir, no hay o hacen labores filantrópicas en conjunto. Pero en México... Sí, y no debemos negarlo, sí han existido esos conflictos donde literalmente los caballeros de Colón les avientan cosas a las puertas de los templos masónicos o las queman, etcétera. O sea, ha habido ese tipo de conflictos. Es un conflicto localizado y el juramento ese de los caballeros de Colón, de que del cuarto grado, de que matar masones y protestantes y no sé qué tanta cosa, es falso. Lo inventó el Ku Klux Klan, así que si siguen aquellos masones que les encanta repetir ese juramento, felicidades, están repitiendo cosas del Ku Klux Klan y están repitiendo mitos que a ustedes no les gusta que les repitan acerca de que sacrificamos niños y todo, pues es la misma cosa que estamos haciendo los masones con los caballeros de Colón, ¿ok? Entonces, siempre me he puesto yo en contra de eso, pero eso es otra situación, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si bien esa ha sido un enfrentamiento que sí existe en México, pues eso obviamente ocasiona que existe cierta animosidades entre lo que son los masones, mayoritariamente en este país son del rito escocés, y por lo tanto, pues un poco menos, o tienden a ser un poco menos religiosos los que son masones como tal. Es algo que los masones de otros países llegan a México y lo notan con un alto contraste, sobre todo cuando llegan y dicen que pues no tenemos relaciones con la Gran Logia York de México que porque son mochos. Y dices, caray, pero sobre todo los otros masones, como dices, pues en mi país no puedes ser masón si no profesas una religión, tal y tal, ¿no? Y entra eso en conflicto, ¿no? Entonces, hay que saber, yo creo que definitivamente existen las dos realidades, pero el ritual del rito escocés como tal es tan religioso como el del rito de York, y eso me refiero a que o puede ser tan mucho o menos mucho, por así decirlo, siendo en términos vulgares, es decir, ambos son igual de religiosos, y tenemos que reconocer eso, y que definitivamente es un mito que existe en nuestro país. De hecho, yo les propongo adelante. No hay ningún rito masónico que realmente no sea religioso, en alguna medida. Por ejemplo, en los rituales de Francia han tenido algunas variaciones para eliminar la invocación al gran arquitecto del universo o el libro de la ley, pero originalmente eran rituales de contenido religioso, y estoy seguro que a más de uno les va a sonar lo siguiente: dígnate, Señor, proteger a los obreros que se hayan congregados en este templo. Enciende su celo, fortifica sus almas en la lucha de la pasión, inflama su corazón en el amor a la virtud, y dales la elocuencia y perseverancia para hacer adorar tu nombre, observar tus leyes y dilatar tu imperio. Presta a este profano tu asistencia y sosténlo con tu brazo para que salga bien, etcétera, etcétera. Para los que lo están pensando, no es un ritual yorquino. Esa es una lectura que se hace antes de ciertos viajes en la liturgia del Supremo Consejo del Distrito Federal. Pero empieza de una manera, el original empieza de otra manera, dice, humillémonos ante el Supremo Hacedor. Esa es la versión original, entonces imagínense. Es decir, humillémonos en el sentido antiguo. Desde el inicio hay una oración, efectivamente, y en todos los grados, todo el tiempo estamos haciendo invocaciones de tipo espiritual, ¿no? Como decía Omar, de hecho, el texto de Viriato
Mientras que la Gran Dieta o el Supremo Consejo del Distrito Federal sí te dicen como, pues si te responde afirmativamente está bien, y no te dicen qué pasa si te responde negativamente. Viriato sí te decía, lo regañas y le corriges el punto de vista. Eh, no hay forma de rastrear una masonería que no tenga que ver con el punto de vista de la idea de un creador. Ahora hay variaciones, ¿no? Pero precisamente son variaciones irregulares. Y pensar que el escocés es más religioso en realidad se debe a la falta de estudio que tenemos en el territorio mexicano, ¿no? A mí me parece que el escenario donde se produce es precisamente el México de la época cristera, que precisamente es el México donde la masonería queda peor parada, ¿no? Las equivocaciones continuas en el gobierno de Plutarco Elías Calles se notan afectando a la masonería y se notan modificando sus contenidos. Incluso por ahí podremos rastrear, ahí en la red, incluso un discurso de Emilio Portes Gil, ¿no? Que además de ser presidente interino era masón y hace un llamado como, por favor, ya vamos a pararle al conflicto con los cristeros. Eh, pero en realidad tenemos que tenerlo muy claro ya. Podemos ser laicos, seguramente sí, pero eso no nos quita que somos espirituales. Y en el ejercicio de la espiritualidad cada quien tiene una reflexión propia, libre, etcétera. Pero el ritual es muy específico, te lleva a conectar con tu propia idea de Dios y con tu propia idea de fe y con ideas mucho más religiosas conforme van avanzando los asuntos, ¿no? Tanto que se ha mochado y se ha modificado que, por ejemplo, ese principio de reconocimiento del tercer grado en México está viciado de origen, porque el significado del grado está cambiado para que suene menos espiritual y eso precisamente rompe con uno de los principios de reconocimiento internacional por no hacerlo espiritual. Eh, allí habrá un mito que tenemos que irnos quitando, ¿no? Finalmente, estaba yo revisando que en el texto del manual de francmasonería de Richard Carlyle, uno de los primeros manuales que hay tipo monitor, después de su texto del Republicano de 1825, Carlyle da una serie de grados. Y los grados que van a aparecer, además de aprendiz, compañero y maestro, son el Real Arco, pero también son los grados de masón escocés, y también de perfecto maestro, y también de intendente del edificio, y también los grados templarios, y también, es decir, la revoltura que originalmente eran grados comunes, ¿no? Si ustedes checan el índice, va a pasar del maestro de la marca al grado del arquitecto, al grado de superintendente, maestro secreto, maestro perfecto, secretario íntimo, que son de los dos ritos, y estaban enlazados como una idea de un seguimiento hasta llegar a grados cristianos, y efectivamente, como dice Nicolai, ¿no? Incluso ellos mantienen la idea del grado de cristiano y trinitario. En ese sentido, pues tendríamos que hacer un análisis de que si no lo tenemos muy claro, entramos a una asociación donde no sabemos de qué viene y nos decimos ajenos a algo que en realidad tendríamos que entender que aceptamos, ¿no? Parece que a muchos les da por entrar y querer cambiar a contentillo y pues ya no se puede. Las reglas estaban hechas desde antes, ¿no? Es como jugar a la lotería, pero pedir que sea con reglas del juego de la oca. No se vale decir que si no me gusta a mí algo lo voy a quitar de la liturgia porque no me gusta. O sea, que eso es algo que he visto muy común, ¿no? O sea, sin embargo, por favor, grandes oficiales, grandes dignatarios, grandes maestros, confederación. Y eso no es una revisión de un ritual. O sea, si tú ves grandes logias americanas, que son las que tenemos conocimiento, estoy seguro que otras grandes logias tienen procedimientos similares, no sacan un ritual sino hasta después de 5 o 7 años de revisiones. Aquí de repente te dicen, ya sacamos la nueva liturgia, y tú la vas viendo, y caray, le cortaron aquí, caray, le cortaron acá. Si tú ves el ritual, del segundo grado del grano ente Cuba las Antillas, que es la base del ritual mexicano, nuevamente, eso estoy hablando con hechos, o sea, están los rituales que lo comprueban. Y lo ves, el ritual actual está el 40%, está 40% diluido. Le han quitado más del 40% de material porque no les gusta el material. Y eso no es hacer una nueva liturgia. Eso no es revisar una liturgia. Eso es quitar lo que no me gusta. No me puedes ver. Pero es que lo que pasa es que en México está malentendido el laicismo. O sea, estamos tan clavados en la cuestión laica en México que confundimos el laicismo con quitar absolutamente todo lo que tenga que ver con espiritualidad o con lo que tenga que ver algo con Dios, con una deuda. Dios, con religión, al grado de que, bueno, aquí en México, si te hincas está mal visto, ¿no? O sea, y siendo que
siendo que en el rito escocés antiguo y aceptado, pues los juramentos se toman de rodillas, ¿no? Es por el alera lo que hemos llevado el rito escocés antiguo aceptado en otros países, se toma el juramento hincado. O sea, todos los países. Pero excepto en México, al menos aquí en Veracruz, si te ven de rodillas, se jalan de las pestañas, porque eso está muy mal visto aquí. Pero bueno, la masonería no puede estar lejos de la religión, no puede estar lejos del cristianismo, porque es una asociación que se gesta dentro de la fe cristiana, ¿no? Entonces, el quitar a la masonería del cristianismo, por decirlo de alguna forma, sería negar su origen, sería perdernos y tratar de encontrarle un origen equivocado como aquellos que quieren encontrar el origen de la masonería en los egipcios y cosas por el estilo. Sí, la asociación masónica se gesta en la Edad Media en medio de las asociaciones cristianas, porque lo que estaban haciendo eran construir iglesias. ¿Para qué? Para los católicos. Entonces no podemos negar su origen cristiano, y que ha evolucionado, sí es cierto, que ha cambiado gracias a cómo ha cambiado la sociedad con la Ilustración francesa, con Viriato de Covadonga, con las cuestiones de libertad cubana, con la Guerra de los Cristeros aquí en México. Sí, ha cambiado, pero no podemos negar los orígenes cristianos de la masonería. Y tenemos que saber dónde estamos parados, ¿no? Yo quiero nomás para... Este tema da para suficiente para hablar mucho de él, pero ya nomás para cerrar el mito, solo quiero hacer el comentario de que hay un término que muchos se les va a sonar, los que han llevado el escocés mínimo en el 414, y son dejos jesuíticos. La palabra dejo jesuítico, la han haber escuchado en algún grado. Quinto. Y lo que sucede, y lo chistoso es que Covadonga, el autor de las liturgias, Vicente Antonio de Castro y Bermúdez, lo utiliza de una forma despectiva. Lo que estábamos viendo la otra vez que estaba platicando con masones de Luisiana y que me enseñaron unos documentos, resulta que ese insulto se lo habían aplicado a Covadonga. Cuando Full House va y visita Silencio número 9, les dice que eran unos jesuitas, porque parecía que estaba en una misa. Entonces les dijo, o sea, como una forma de insulto, como una forma de regaño, tal vez si no como un insulto, tal vez como entre burlándose y hacer la expresión, les dice, es que parece que estoy en una misa. Y de los que hayamos visto el rito escocés sentido aceptado es, párate, siéntate constantemente. Entonces, desde ahí viene ese mofa que queremos hacer, ¿no? Y resulta que desde antes era algo que se le aplicaba. Igual el término jacobino, se lo aplicaban de ellos como insulto y ahora resulta que se quedó como para los que quieren insultar, pero antes se les decían a ellos, ¿no? Y bueno, nomás para cerrar, ya con este mito que creo que ya queda hecho, queda muy claro, nomás quiero hacer una advertencia, no estamos hablando de las corrientes de masonería secular, sabemos que existen, nosotros no pertenecemos a ella, y viene siendo básicamente el Gran Oriente de Francia. Nosotros no tenemos comunicación y no lo conocemos, ¿no? El libro que mencionó Arturo se llama The Schisms Between the Scotch and Your Right. Vamos a poner la liga de él. Es un libro fundamental. La Font La Verdad es quien trae el Supremo Consejo a México. Entonces, es fundamental para la historia del rito escocés. Quiero nomás mencionar que Arturo es uno de las personas más estudiosas que conozco del rito escocés. Mi querido hermano Francisco es grado 33 y está en proceso de certificación, o creo que ya tiene el primer nivel del Master Craftsman, la certificación del rito escocés del Supremo del Sur de Estados Unidos. Y pues Hazael y Alberto Madrid, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Personas que conocen variedad de ritos y que tienen bastante información. Entonces, nomás para comentar que esos comentarios que hacemos, los hacemos con esas bases. Adelante, hermanito. Perdón. Pues entonces pasamos al siguiente, ¿no?
al cuarto y casi último. Si yo soy Real Arco, ¿cuál es mi equivalente en el rito escocés? El 13. No, no es cierto. El concilio o el consejo Kadosh, ¿cuál es equivalente al rito escocés? O si soy Rosacruz en el rito Sí. escocés, ¿cuál el York? ¿O cuál será ¿cómo se llaman? Los crípticos. O luego dicen que los Rosacruces, no sé si han escuchado también eso, que los Rosacruces Amorc, No sabía. eso también, como son Rosacruces, pues también tienen el grado Rosacruz. Y viceversa, es lo cual se me hace un poco raro. Bueno, ¿qué les Curiosos. parece? ¿Qué les parece si pongo una imagen en la pantalla y ustedes se encargan de explicarla? ¿Qué les parece? ¿Les late? Bueno, de una vez, sí. Ahí les va, ahí les va. A ver, explíquenos esto. Fuente de mito. Fuente de mito. Esto lo vemos lo vemos en Estados Unidos, pero también, por ejemplo, me acuerdo haberlo visto en un templo masónico aquí de Tijuana. Y yo recuerdo que la primera vez que me lo explicaron era que ambos iban en la misma dirección y que básicamente, a mí no me lo explicaron como equivalencias, aunque lo he escuchado después, pero sí me explicaron que básicamente pues están los primeros 3 grados y que luego el chiste es llegar al último, ya sea por el rito escocés o por el rito yorquino. Cuando a mí me lo explicaron, por ejemplo, me decían que tú no podías pertenecer, o eras escocés o eras yorquino, que ese es otro mito, ¿no? Tal vez. O eras escocés o eres yorquino, no puedes estar en ambos. Entonces me dijeron, no, pues aquí nosotros lo hacemos por este lado, por el lado de los escoceses. Pero cuando tú llegas a 33 o templario es exactamente lo mismo. Y eso sí como me lo explicaron, esa equivalencia, ¿no? O te vas por la libre o te vas por cuota, no puedes tomar las dos vías. Sí, básicamente Ándale. para que esté viendo el podcast, esta imagen, del lado izquierdo tenemos las escalinatas, que se supone que es el rito escocés antiguo aceptado, 33 escalinatas. De hecho, el título de la imagen se llama Pasos, los pasos de la francmasonería, y el lado derecho dice Rito York, y bueno, están sus escalinatas propias, que son 12 escalinatas en total, y abajo las escalinatas en común son 3, que simbolizan a los 3 primeros grados de la masonería simbólica, y te lo hace ver. Básicamente es eso, ¿no? Y en medio pues están las 2 columnas, está un arco, distintas organizaciones relativas a la masonería como Shriners, Easter Stars, Jacques de Molay, etc. Y te lo hace ver como si fuera una equiparación de grados, que cuando llegas aquí el maestro de la marca ya avanzaste como 2 o 3 grados en la escalinata de los escoceses, después el Paz Master virtual, excelentísimo maestro, después Real Arco, como si en el Real Arco, en nivel del medio, ya llegaste alrededor de los 14 grados de la masonería del rito escocés antiguo aceptado. Y lo que queremos explicar ahorita es básicamente que eso es un mito, porque no se pueden equiparar, y de figura de primera impresión te hace ver que hay una equiparación de grados. ¿Saben dónde yo pienso que puede surgir esta equiparación? Del rito nacional mexicano actual. ¿Por qué lo digo? El rito nacional mexicano actual, ya saben lo que siempre he dicho, no es el mismo rito nacional mexicano de hace muchos años. Inclusive el ritual del rito nacional mexicano es el ritual de Covadonga. Si el ritual de Covadonga surgió en 1860, 1870, ¿cómo es que una organización de 1830 usa un ritual que surgió 30, 40 años después? Pero bueno, esa es otra historia. Pero está relacionado en el sentido de que los rituales por ejemplo, yo he escuchado mucho, yo no soy un experto en este sentido, pero me lo han dicho personas del rito nacional mexicano, que básicamente lo que hacen es que agarran ciertos grados del rito escocés para sus grados del rito nacional mexicano. Es decir,
No me sé los nombres creo que es Caballero Águila o algo así se llaman los grados. El que sí me sé es que utilizan el 18 para cierto grado y por ejemplo Caballero Águila. No sé, pero sé que el 18 lo usan para cierto grado y el 33 lo usan para el 9, o sea, para su grado máximo. Entonces, de ahí pienso yo que pudiera surgir también esta idea, o por lo menos reforzar esta idea de la falsa equivalencia, porque bien sabemos los que estamos aquí presentes que no existe tal equivalencia. Si tú eres 33, no te reconocen como templario en cualquier organización yorquina, ni viceversa, ¿no? Igual si eres 18, no vas a ser como Real Arco y Medio, por así decirlo. O sea, no existe tal cosa, pues. Entonces, pienso yo que va por ahí, la manera de simplificar, nuestra manera también de desconocimiento, pero que yo sí quiero agregar algo. Con esto yo creo que termino mi participación. Yo sí quiero agregar algo. Sí hay equivalencia del rito escocés con otros ritos. Sí los hay. En el rito sueco. Pero no y más que nada es una equivalencia de organización, no de rito en sí como tal. El Supremo Consejo Sur tiene un tratado con las grandes logias que practican el rito sueco, por ejemplo, la de Noruega, Dinamarca, etcétera, donde tú como 32, tú puedes entrar tú como 14, como 18, como 32, puedes entrar a ciertos cuerpos que ellos tienen en ciertos grados y viceversa. Se me hace algo bastante interesante porque realmente no tiene nada que ver los ambos ritos. Es como decir rito york y rito escocés, pero sí te hacen esa equivalencia un poco rara. Digo, como caso curioso, ¿no? Y casi como contrapunto a lo que estamos diciendo. Fíjate que, bueno, ahora sí voy yo, nomás que déjame ordenar mis ideas. Esta imagen nace entre los 50 y los 60. Hay dos posibles autores que ahorita se me escapan de la mente. Prometo ponerlo en los comentarios. Pero en esa época estamos hablando de un auge tremendo que hubo de la masonería en Estados Unidos. Tremendo. Vienen los soldados después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un auge económico tremendo. Es cuando nacen esas catedrales masónicas monstruosas, tremendas, que ahorita, desgraciadamente, muchas grandes logias norteamericanas no pueden seguirlas pagando, porque ya no tienen esos 120,000 miembros que tenían antes, que aún así, créanme que Texas tiene 80,000 masones, y eso que han perdido mucha membresía de las 120,000. Este ejemplo lo puse de Texas propiamente. Pero viene este auge de la masonería y la gente, vienen los soldados, la clase media busca pertenecer a organizaciones. Entonces, nace, ya existía la masonería, sale este grabado, creo que salió en el Times o salió en un lugar donde estaban hablando de qué era la masonería en particular. Muy bien intencionado, muy bonito grabado. ¿Cuál es el mayor problema? Que yo veo como un error, franco error. Ahorita, arriba en la parte superior aparece el 33 y el caballero templario. Los que tengamos el rito York sabemos que el temple no es el grado máximo del rito York. El rito York, que cuestionablemente es un rito, porque nunca nació como intención de ser rito, nace como un sistema al cual posteriormente se le van agregando grados. Entonces, por ejemplo, el concilio críptico es opcional en algunas jurisdicciones. No tienes que tomar el concilio críptico para entrar al temple. No es requisito. En muchísimas jurisdicciones no lo es. E incluso el concilio críptico, que es el que está en el quinto escalón, bueno, sería el octavo escalón desde la base, que aparecen los 3 grados. Otra es el siguiente. En algunos lugares solo son 2 grados. Y un tercer grado opcional, y en algunos lugares quitan el super excelente maestro, sí, así se llama, quitan ese grado totalmente. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó una vez un chavo, un señor que dice, y esto yo lo digo y lo certifico como grado 13 York, y fregado, ¿cuál es ese? O sea, eso no existe, eso, no, sí, porque mira, y empezó a hablar de las equivalencias, y le comentamos, es que en el rito York, si conoces un poquito, somos cuerpos confederados, por así decirlo, somos cuerpos paralelos,
no hay grados superiores. El Real Arco cierra lo que viene siendo la Logia Azul. El Concilio te da una precuela de qué es lo que pasa en el Real Arco, y el Temple es otro cuerpo especial ahora sí que para masones trinitarios, nada más. Entonces, no es que sean acumulativos. Y bueno, esa sería la primera error, el hecho de poner el Temple mero arriba. O sea, el Temple no es así el grado más alto del rito York. Tan no lo es que uno de los honores más grandes que hay dentro del sistema York, que viene siendo la Cruz de Constantino, el requisito no es ser templario, el requisito es ser Real Arco nada más. Entonces, ahí viene sería nuestra primera parte de esta confusión del mito. La segunda que yo veo es que tiene una base, tres escalones comunes. Ahora, y eso lo estuvimos discutiendo al principio del programa y ha sido fuente de discusión. Si tú le preguntas a un norteamericano de los 3 grados escoceses, te van a decir que no existen. Para ellos, el rito empieza el grado 4 en delante. Sin saber, ellos están practicando el rito York. Ellos le llaman craft, que de ahí viene esta famosa expresión de antiguo gremio que personalmente me vuelve loco. Pero ellos sin saberlo están practicando un sistema. O sea, los que hemos tomado los grados, que practicamos el rito York, Preston Webb, Craft Lodge, antiguo gremio, cuando pasamos de la logia azul, del grado de maestro al maestro de la marca, la transición es muy suave. No ves diferencias, ves 3 puestos diferentes nada más, pero toda la logia está exactamente igual. Estás usando hasta los mismos lugares y mucho el 90% de los mismos muebles se utilizan, a diferencia de otros cuerpos donde ya van cambiando. Que eso no pasa cuando un maestro escocés toma los grados York, y viceversa. Igual cuando un masón York toma los grados escoceses, ve un cambio muy diferente, ven otras expectativas diferentes, y eso es por cómo está hecho el sistema. Entonces, retomando, el primer error que yo veo, y esto es algo que muchos masones en Estados Unidos han estado luchando por que se escuche, es que sí existe el rito escocés en los primeros 3 grados, así como en México existe el rito York en los primeros 3 grados, y son las partes secuenciales de esos 2 rituales. Entonces, el hecho de que aquí se pongan común, lo hicieron con lo que sabían, ¿no? En ese entonces era muy difícil que un norteamericano supiera que había 10 logias en Luisiana, 3 en California, 2 en Hawái y una en Washington, que practicaban el rito escocés, que son muy raras de encontrar. Entonces, ponen lo que ellos sabían en su momento, y eso también es parte de la confusión. Nuestros 3 grados deben de ser reconocidos, por eso está la cuestión de la leyenda irámica, que es parte fundamental para el reconocimiento. Y vemos una bola de cuerpos que en México son totalmente ajenos, ¿no? No tenemos Jacob's Daughters, Cedars of Lebanon, Rainbow Girls, son cuerpos muy, muy ajenos a nosotros que se van poniendo en diferentes partes de la escalera. Entonces, sí siento que todo eso ha auspiciado la confusión de que hay equivalencias. Yo insisto, no hay equivalencias. Lo que ves en el Real Arco no lo vas a ver tal cual. Sí hay un Real Arco. Cada sistema masónico tiene un grado del Real Arco, pero no lo vas a ver en el 414, no lo vas a ver en el 1518. Lo que ves en el 1518 tampoco lo vas a ver en el Real Arco York o ni en el Críptico. Son sistemas de diferentes enseñanzas. Vamos a verlo así. Yo soy licenciado en Psicología Social. Mi querido hermano Andrés Francisco, él es ingeniero civil. Los dos somos profesionistas, con un título profesional. Pero nosotros tenemos diferentes especialidades y yo no le puedo decir que el 4 semestre de Psicología equivale al 2 semestre de Ingeniería Civil, ni viceversa. Y ya nomás para hacer también un comentario. Un poco más. Claro, así somos los ingenieros civiles. Le hacemos un poco al psicólogo también. Y para cerrar mi comentario con lo que dice Arturo, con lo que termina, yo también creo que de ahí viene este mito de que hay equivalencias. Y desconozco el rito nacional mexicano. De una vez quiero decirles, lo reconozco, desconozco. Sé que hay mucha gente que lo practica. Cuando a mí me comentan y esto es un comentario
totalmente parcial, sin fundamento, porque no he visto el material, pero lo que yo he visto es que cuando firman grado 8-30 o grado 9-33. Y ya luego lo que me explicaron también, nuevamente sin ninguna fuente oficial, que dicen que ellos toman la liturgia del grado cuarto escocés, lo toman como el grado cuarto nacional mexicano, el grado quinto igual quinto, el 14 como el sexto, el 18 como el séptimo, el 30, la liturgia del grado 30 escocés como el octavo y el 33 como el noveno. No lo sé. Si es así, personalmente a mí se me hace, no sé, no sabría cómo entenderlo, que es como si agarraras ahora sí que solamente ciertas partes, o sea, te estás omitiendo casi más de 25 liturgias y hacer un sistema, o sea, no lo entendería, pero nuevamente, no lo sé, pero sí he sabido que los escoceses y los mexicanos hablan de esas equivalencias. Ahí sería mi participación. Hay una cosa que yo creo que pudiéramos también con eso terminar, es el grado de Real Arco en el rito escocés no es el mismo grado de Real Arco en el rito de York. Eso es también muy importante y también puede que sea una de las razones por las cuales existe esta falsa equivalencia, ¿no? Dicen, pues ambos tienen Real Arco, entonces ambos deben de ser más o menos el mismo grado. Y pues la verdad es que no. El grado de Real Arco históricamente está más relacionado, el del yorquino, pues, con el grado quinto y el grado 15 o 16, que en sí con el 13, que es el del Real Arco escocés. Y ni siquiera el Real Arco inglés se parece al Real Arco americano, que también hay que mencionarlo. Y eso me da el paso a la siguiente imagen, que esta es una imagen que da la Gran Logia de Inglaterra y que explica más o menos cómo va su sistema. Sí. No sé si me puedas ayudar a explicarlo. Sí, claro. Adelante, por favor. Pues en Inglaterra, el sistema inglés, ¿no? Recordarán que cuando hablamos a veces del sistema americano, decimos que no es lo mismo que el rito inglés. El trabajo que se hace en la masonería inglesa, que comparte también, y ahí sí tienen muy unificados los contenidos de la masonería, de las logias simbólicas, ¿no? Las diferentes versiones de rituales en realidad trabajan casi las mismas lecciones morales y casi las mismas instrucciones, pero todos ellos declaran que a partir de que eres maestro masón ya puedes incorporarte a los distintos cuerpos u órdenes. Y estas órdenes tienen prerequisitos a veces, pero no es que vayan en paralelo o que vayan en competencia. A mí, por ejemplo, la figura anterior me parece, le decía yo alguna vez a unos aprendices, que me gustaría más si fuera como estas figuras topológicas imposibles, donde más bien el escocés y el York que están hasta arriba terminan estando hasta abajo, ¿no? Para demostrar que lo más importante sigue siendo la masonería azul. Bueno, en Inglaterra lo que marcan con mucha claridad es que pues puedes entrar a la que quieras, ¿no? Hace poco leía una publicación de la Gran Logia Unida de Inglaterra de que hay alrededor de 108 órdenes distintas a las que te puedes incluir, ¿no? Y cuando preguntan a cuál deberías, pues la única respuesta que te dan es la que te guste más, la que te sienta mejor, la que encuentres gente con la que te identificas más. Hubo una charla que dieron en esta plataforma fantástica de Solomon, en un webinar, con el gran tercer principal del Supremo Gran Capítulo del Real Arco de Jerusalén, de Inglaterra. Y es maravilloso porque él incluso mencionó que los ingleses suelen decir que tomas aprendiz, compañero y maestro y luego tienes que tomar Real Arco, porque es la lógica del Acta de Unión de 1803. Y él lo que dice es, ni siquiera tendrían que hacerlo. Y es uno de los dirigentes, ¿no? Ni siquiera tendrían que venir con nosotros. Pueden ir a otro cuerpo, donde se sientan a gusto. Lo importante es que entiendan que estas órdenes son complementarias y te van a ayudar a aprender mejor. Y me parece que ahí encontramos un camino bien interesante, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema del rito York, en el sistema americano, te da un orden que en realidad toma cuerpos de este sistema inglés y los agrupa verticalmente como prerequisitos, pero son independientes, porque la lógica inglesa es que sean independientes, es decir, que el críptico no le manda al Real Arco y que el templario no le manda al críptico.
Y aquí lo podemos ver en la imagen. Tú puedes entrar a la orden de maestros de la marca a partir de que eres maestro masón, y solo si eres masón de la marca, entonces ya puedes entrar a los marineros del Arca Real, ¿no? O puedes entrar a la orden del monitor secreto, y solo si eres del monitor secreto entras al cordón escarlata. O puedes entrar al Real Arco, y solo si eres del Real Arco puedes entrar a la Orden de Atelstan, a la Orden de los Caballeros Templarios y de Malta, a la Cruz Roja de Constantino, a los grados masónicos aliados, a los maestros reales y selectos y a los caballeros masones. Pero el rito escocés, que allá no es rito escocés, es rito antiguo y aceptado nada más, porque pues tienen a la verdadera masonería escocesa junto y se dan cuenta que sería un sinsentido, ¿no? Siempre citaré a ese hermano que fabulosamente nos dijo que él trabajaba rito escocés antiguo y aceptado de Escocia, quién sabe cómo le hará, pues es otra cosa, ¿no? Y aquí tenemos un material que nos permite identificar ese camino múltiple. Algo que me parece muy interesante y que sí decía Arturo con mucha claridad, los del rito sueco sí manejan estas equivalencias. Yo creo que tiene que ver con posturas de reconocimiento y de trabajo conjunto. Ahora que hablaban del Real Arco inglés, entre los que tengan el grado del Real Arco y los que tengan los grados crípticos, sabrán que hay variaciones donde en Escocia se tiene una ceremonia llamada la ceremonia de los velos que no se tiene en Inglaterra. Y entonces, para que un inglés pueda entrar a sus trabajos, necesita tomar un juramento. Pero los americanos sí la tienen, ¿no? Estas variaciones lo que hacen es que llegan a acuerdos para que uno pueda ingresar a trabajar. Creo que algo así hicieron los suecos, porque tengo por ahí una imagen que con gusto les puedo compartir de una conferencia que dio Andreas Sonnerfors, el venerable de Quatuor Coronati, el presidente de Quatuor Coronati, y él mostraba que, por ejemplo, el grado cuarto, quinto, sexto y séptimo del rito sueco, decía él, equivale del 4 al 18 en el escocés y equivale a el Real Arco en York, y que el grado octavo equivale al 28 al 30 y equivale a Temple, y que el grado, es decir, se iban dando esta secuencia, y creo yo que tiene que ver con que estaban aislados y tenían que buscar cómo le hago para, si visito tu país, entrar a trabajar. Pero creo que en México tenemos una lucha importante, ¿no? Ni son opuestos, ni son ajenos, y pues si acaso son complementarios, pero son caminos distintos y son estructuras distintas, y ahí es donde el mito tendría que empezársenos a romper, ¿no? No son equivalentes quizá en contenido, si acaso serán equivalentes quizá lo hicieron por razón política, pero no se tratan de lo mismo, y no vas a ver lo mismo a menos que los vivas, y tampoco estás obligado a vivirlos. Lo más importante es que tengas el grado de maestro y que conozcas el grado de maestro, ¿no? De allí lo demás será para hacerte mejor en tu logia simbólica. Y si estás en un rito para sentirte mejor, estás en el lugar equivocado, porque no eres más ni menos por tener más o menos medallas. Y yo con eso quizá podría cerrar la participación. Creo que ahí los ingleses nos llevan mucho adelante. Sí, prácticamente nos están enseñando que en la cuestión masónica hay de chile, de mole y de pinole, y que te vas a comer el que más te guste, finalmente, y el que más te convenga, ¿no? De cierta forma, pero no por comerte uno vas a ser mejor que el otro. Muy bien, qué bonita enseñanza nos deja este cuarto mito. Quinto mito, querido Omar, ¿de dónde vienen todas estas broncas? ¿De dónde se crean estos mitos? ¿Quién fue el chismoso? Habíamos dicho que ya lo quieren cerrar, o yo diría que mejor cerramos ya lo que son los mitos, cerramos, porque la otra sería mejor tema para otra ocasión. Vamos a hablar de reconocimientos después de grandes. ¿De dónde vinieron estos mitos? Solo quisiera que hiciéramos nuestras conclusiones personales. Yo cierro aquí a los que nos escuchan, que yo creo que ya nos hicimos muchos enemigos. Quitamos la secularidad, hablamos de nacional mexicano, quitamos equivalencias. Yo creo que vamos a ver a qué tantos amigos y enemigos hicimos ahora. No es cierto, todos somos amigos aquí, en el pollo y el metate. Yo creo que más que nada no crean lo que se escuche nada más. No porque me lo dijo el 33 y sabe mucho, me lo dijo don Juanito, me lo dijo.
No, muchos son masones viejos, déjenos, traen otras ideas. Digo, no estoy diciendo que escuchen a los viejos, obviamente, o sea, claro que saben, pero hay veces que traen una idea de un sistema antiguo, de unos pleitos antiguos, y decir, es que no podemos aceptarlo porque es York. Primero vámonos a la base son las grandes logias se reconocen o no se reconocen, simple y llanamente. Y las grandes logias no deben de hablar de ritos, deben hablar de jurisdicción, regularidad de origen y regularidad de material, etcétera. No deben de hablar de ritos. Entonces, muchos de estos mitos se han ido propagando con el tiempo y por falta de estudiar. No se crean todo lo que escuchen, léanlo, infórmense y pues nos vemos a la siguiente. Los mitos se van propagando justamente por la falta de estudio. Entonces, yo les diría eso. No se crean todo lo que vengan, todo lo que escuchen y vamos a seguir estudiando. Pues nada, que ya llegó el momento en México de que pues abramos un poquito más nuestro compás, no vean los escoceses a los yorquinos con cara de fuchi y viceversa. Y viceversa. Empezando por Omar, no es cierto. Yo creo que caminos masónicos hay muchos, como lo acabamos de ver. Pues todos somos masones, todos somos hermanos y nuestra finalidad es una, que ser buenos ciudadanos, ser buenas partes o buenas piezas que construyan una sociedad que sea pues benéfica para todos los que nos rodean, ¿no? Dejemos de hacerle el fuchi a ritos que a veces hasta desconocemos. Aprendamos de todos estos, trabajemos los ritos, conozcámoslos y pues lo más importante de todo, aprendamos de ellos. Y vengamos, tengo que insistir, las jurisdicciones son las que mandan. Nuestras jurisdicciones, nuestras grandes logias son las que determinan el reconocimiento, la validez, no los ritos. Exactamente. Sería todo. Andrés. Pues, yo creo que yo solo añadiría que no hay un rito mejor que el otro. Son diferentes. Hay unos que probablemente nos van a gustar más que otros. Hay unos que nos dan unas lecciones diferentes. Pero definitivamente, si hay un ritual regular, mejor dicho, hay un rito regular, ya englobando todos los rituales de un rito, que es reconocido por la mayoría de las jurisdicciones, pues podemos decir que uno no es más regular que otro, o más religioso que otro, o más desordenado que otro, más elegante, como decíamos la otra vez, que otro. Realmente, bueno, excepto el shredder, que ese sí te obliga a ser más elegante, ¿no? Pero por lo general, así nos dan esas cosas. Y pues yo pienso que en esta situación tenemos, yo creo que como mexicanos y como masones mexicanos, la obligación de ver hacia afuera, sobre todo para ver cómo es que la masonería se comporta a nivel mundial, porque como grandes logias que somos en México y como masones mexicanos, estamos muy dormidos en ese sentido. Y más que dormidos, no hemos aprovechado el potencial que tiene la masonería mexicana y lo estamos desaprovechando todavía más cuando tenemos esta ignorancia sobre, ay no, fuchi los yorquinos, ay no, fuchi los escoceses. Cuando nos vamos a dar cuenta que existen más de 100 ritos a nivel mundial y básicamente el resto de los otros ritos nos voltean a ver y dicen, ¿y ustedes quiénes son, no? Entonces, hay que saber, hay que estudiar, prepararnos más y ahora sí que en adelante, y tratar de colgarse cuantas medallitas uno tenga para poder estudiar más, si quieren hacer eso. Si no, pues está bien, con maestro masón está perfecto, no se necesita más, pueden llegar a cenar a su casa todos los días. Amén. Venga, Andrés. Gracias, Alberto. Pues sí, yo creo que se han vertido ideas muy interesantes esta noche en este podcast.
Y bueno, aparte de, como dice Arturo, ver hacia los lados, ver el ámbito internacional, también voltear hacia atrás. La historia masónica también te da pauta a saber dónde estamos parados en cuestiones de ritos o tal vez qué tipo de masonería somos en Gran Logia, somos tradicionales o liberales realmente. Pensamos que somos de una posición y realmente estamos en el otro polo y no nos damos cuenta. Pero bueno, sí falta mucho estudio, falta que los masones nos apliquemos más, que seamos más estudiosos y también tener la capacidad de apertura, de absorber ese conocimiento, ¿no? Porque cuando uno empieza a aprender todo esto, primero empieza a chocarte a ti mismo por todo lo que habías conocido, todos los datos que te habían dado, los que están a tu alrededor, los que te dieron orientación o instrucción, y te das cuenta que no era tan por ahí, y empieza tu choque mental. Y el momento que empiezas a aprender todo esto y lo empiezas a compartir, también hay un choque a tu alrededor, no te empiezan a ver igual, porque a lo mejor piensan que estás tratando de mover lo que ya está establecido, y no es cierto. A lo mejor nada más quieres compartir para que los demás sepan dónde estamos realmente, ¿no? Y bueno, pues ha sido un gran programa, yo creo. Gesael, quería cerrar con alguna opinión, pero para mí ha sido un gran programa y nos vemos la siguiente. Amén de lo que digan aquí mis compañeros. Me parece que está buenísimo y que seguramente nos tendremos que echar algunos otros brindis en esta taberna para seguir analizando estos temas, pero creo que hay algo muy claro, ¿no? Y creo que hay mucho que rescatar en lo que ustedes han dicho. A veces nos es fácil decir, es que pues los masones de antes estaban mal, ¿no? Pero vivimos en una época maravillosa donde tenemos un acceso a la información que no podían tener, ¿no? Un nivel de instrucción que antes de nosotros no podían tener, y tampoco se esforzaban demasiado a veces, ¿no? Ahora algunos somos más ñoños que otros y nos gusta meternos y conocerle. Y yo creo que la clave constante es que si queremos buscar la idea de una masonería universal, tenemos que estar abiertos a la idea de que si es universal, entonces tiene que haber de todos lados, no solo de mi rancho. Y de allí, pues tendremos muchas lecciones distintas que aprender, ¿no? Yo invito siempre a pensar que las distintas variantes nos hablan de distintos momentos de la historia en las que hombres como nosotros estuvieron, pero enfrentando situaciones, conflictos, ideologías distintas que los hicieron postular una forma de masonería que reflejó los conflictos y la moral de su época. Pues qué rico sería, en lugar de rivalizarlas, conocerlas y ayudarnos a que nos sirva para hacernos mejores, para tomar mejores decisiones cuando nos enfrentemos a dificultades en la vida. Y en ese sentido, pues tenemos por lo menos una clave el día de hoy. Los mitos, las grandes falacias que se han compartido en México, aunque se hayan compartido por mucho tiempo, no son verdades necesariamente. Y la única herramienta que tenemos es el estudio. Tenemos que entrarle y tenemos que construir la masonería del futuro haciendo esto, ¿no? Discutiendo y debatiendo en forma pacífica, porque finalmente el discutir ideas nos ayuda a crecer y a forjar criterio. Y en ese sentido, salud, señores, por la taberna del pollo y el metate y este momento para derribar mitos, ¿no? Como el programa de Discovery Channel, Cazadores de Mitos. Pues muchas gracias, un excelente programa. Excelente. Pues ahí está. Pues muy bien, pues muchas gracias por los comentarios. ¿Tú terminas con algunos, Alberto? Ya di mis comentarios. Muchas gracias. Pues bueno, pues nos vemos la próxima que nos veamos, ahí para ver a quién suspendieron, a quién regañaron, a quién le jalaron las orejas, a quién. Mi padrino me va a matar. Mi padrino es de los seculares, es de los Entonces, vamos a ver cómo nos va después de esto. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y mis hermanos, gracias por su tiempo, por expresar y por darnos todas sus ideas. Que pasen muy buenas noches y esperamos vernos pronto. Suscríbanse, denos like, compártanos con sus amigos, con sus enemigos, con todo el mundo, por favor. En todos los rincones de México se tiene que escuchar esto. Y que nos sugieran temas, que hagan preguntas. Claro, por supuesto. Comenten, hagan preguntas, sugieran temas. Patrocínennos. Por supuesto. Illuminati Arreos, patrocínanos. Illuminati Arreos y publicaciones o editorial. ¿Cómo se llama la editorial de nuestro hermano?
Cajica. Cajica. Cajica, sí. Cajica, ¿cómo no? Por favor. Un saludo a todos los cabros. Nos vemos prontito. Un abrazo. Hasta luego, otra vez cumplimos 1 hora 10. Bye. Bye.